Bueno, continuando con el vídeo de ejercicios de productividad, vemos otro ejercicio similar a lo que hemos visto hasta ahora, donde una compañía manufacturera de calculadoras electrónicas produce 10.000 calculadoras en el año y emplean para ello 50 personas que trabajan 8 horas diarias durante 25 días el primer año. La compañía decide aumentar su productividad a 12.000 calculadoras, contratando 10 trabajadores más, y se nos pide pues calcular la productividad del año 1 y del año 2 o del año anterior y el año actual, para luego analizar sus resultados. Entonces vemos que hay 10.000 calculadoras, tenemos 50 trabajadores por 8 horas por 25 días que se hace, que es lo que trabajan en el primer año. Y la productividad 2 es de 12.000 calculadoras por 60 trabajadores, porque tenían 50 y contratan 10, pues tenemos 60 por 8 horas por 25 días. Aquí vemos que la productividad sigue siendo exactamente la misma. La productividad es de una calculadora horas por hombres por horas, y en la productividad 2 es una calculadora hombres por hora también. Entonces de lo anterior se puede observar que la producción de calculadoras aumentó un 20%, pero la productividad del trabajo no aumentó. Del ejemplo anterior se puede observar también que puede haber casos en los cuales la productividad de la mano de obra disminuye aun cuando la producción aumente, o que la productividad de la mano de obra aumenta junto con la producción. Es decir, que el aumento de la producción no necesariamente significa un aumento de la productividad, como lo hemos visto en este ejemplo. Con frecuencia se confunde entre sí los términos de productividad, eficiencia y efectividad. Y la eficiencia es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar esperada. Si vemos ahora en este otro ejemplo, si la producción de una máquina fue de 120 piezas por hora, mientras que la tasa estándar es de 180 piezas por hora, se dice que la eficiencia de la máquina, ¿cuál es? Pues es la producción real de la máquina de 120 entre la tasa estándar que hubiese producido esa misma máquina. Entonces realmente esa máquina está trabajando a una eficiencia del 66,67%. Recordemos que la fórmula de eficiencia siempre debe ser en términos de porcentaje, por lo que este valor hay que multiplicarlo por 100. Recordemos que la efectividad es el grado en que se logran los objetivos, y en otras palabras, la forma en que se obtiene un conjunto de resultados refleja la efectividad, mientras que la forma en que se utilizan los recursos para lograrlo se refiere a la eficiencia. Entonces, cuando yo quiero ver la forma en que se obtiene un conjunto de resultados, estoy refiriéndome a la efectividad, y cuando yo estoy analizando la forma en que se utilizan esos recursos, yo me estoy refiriendo a la eficiencia. Estos conceptos tienen que tenerlos claros porque les va a salir en la parte teórica. La productividad es una combinación de ambas, ya que la efectividad está relacionada con el desempeño y la eficiencia con la utilización de los recursos. Otra forma de medir la productividad es efectividad sobre eficiencia. Existen varios tipos de productividad. La productividad se puede englobar en 3 etapas básicas. Hay una productividad parcial, que es lo que llamamos el cálculo de razones. Entonces, es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. Entonces, yo puedo utilizar la productividad, como hemos visto en los ejercicios anteriores, entre lo producido, entre la mano de obra, o lo producido entre un capital, o también en las ventas y los pagos. Eso también podría ser un valor de productividad.
También hay una productividad de factores totales, que es la razón entre la productividad neta o valor añadido y la suma asociada de los insumos, mano de obra y capital. Entonces tenemos una productividad, una producción entre la mano de obra más capital. Y tenemos la productividad total, que es la que hemos trabajado en los ejercicios anteriores, que es la relación entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo. Así, la medida de productividad total refleja el importe, el conjunto de todos los insumos al fabricar los productos. En total, las definiciones anteriores, tanto en la producción como los insumos, se expresan en términos reales o físicos, convirtiéndose en pesos constantes o cualquier otra moneda en un periodo de referencia. Veamos un ejemplo. Consideremos a la compañía X. A continuación se dan dos datos sobre los productos que se fabricaron y los insumos que se consumieron en un periodo de tiempo específico. Tenemos la producción, que ya está valorizada en 1.000 euros, la mano de obra está valorizada en 300, los materiales están valorizados en 200, los insumos de mano de obra en 300, la energía en 100, los otros gastos en 50. Fíjense que todo esto ya está valorado en una moneda. Y lo que tenemos que es calcular las productividades parciales. Entonces, ¿cuál sería? La productividad humana es el producto de la producción entre la mano de obra. Entonces, aquí 1.000 entre 300. Esto nos da 3,3. La productividad de los materiales es la producción entre los materiales. Es 1.000 entre 200. La productividad de capital es la producción entre el capital. ¿Y cuál es el capital? Pues ahí está que nos dice aquí el insumo de capital. Entonces sería 1.000 entre 300. En este caso, pues coincide con la de la mano de la productividad humana, pero no es frecuente. Puede ser que coincida como no. Podemos calcular la productividad de energía, que es la producción entre la energía, o la productividad de otros gastos, que es la producción entre los otros gastos, y la productividad total, pues que es la suma de todos los insumos del factor total. Entonces, si yo quiero saber cuál es eso de dónde salen esos 600, pues recordemos que es el de la mano de obra más los insumos de capital. Entonces, el de factor total serían 600, que es 1,66, y la productividad, esta es la productividad del factor total. Y la productividad global, pues la suma de 300 más 200 más 300 más 100 más 50, que me da 950 y me da 1,05. Fíjense que son ejercicios muy mecánicos, son ejercicios solamente de aplicar una fórmula y ya está. Por otra parte, tenemos otro ejercicio que es muy similar. Todos los ejercicios estos son muy parecidos. Tenemos la empresa 7ZB que presenta los siguientes datos relacionados con el Producto Interno Bruto Real de la empresa, junto con los valores de entrada. Entonces aquí nos dan, esto es la producción, nos da la mano de obra, nos da el capital y nos piden pues que calculemos la productividad del factor total. Entonces son los 800 dividido entre 500 más 200, esto me da 1,4. Para el año 2 es 840 entre 560 más 210, esto me da 1,09. Y la productividad del año 3 es 900 más 600 entre 600 más 220, y esto me da 1,10. Por ahora vemos que la productividad mayor es la de 1,4. Si calculamos esa productividad asociada con productividad parcial de la mano de obra de manera individual, siguiendo los mismos datos, pues tomamos estos 800 de la producción entre 500, 840, 560, 900 entre 600. Y luego el de capital, que es 800 entre 200, 840 entre 210 y 900 entre 220. Eso es lo que nos pide el ejercicio. No nos pide un análisis, pero nosotros podríamos decir que la productividad parcial del año 2 y 3 se ha mantenido
que la productividad de capital aumentó en el periodo 3, por lo que es un buen resultado para la empresa y podríamos decir que realmente la productividad de factor total ha disminuido y que porque en el año 1 era de 1,4. Vemos otro ejercicio, dependiendo de todo lo que creo que estuvimos viendo en clase. La empresa fabrica aparatos de comunicación para la milicia y entonces hay aquí digamos que hay dos situaciones. Uno que hace que la Marina hace un pedido de 2.300 aparatos y requirió 25 trabajadores durante 2 semanas, 40 horas por semana para terminarlo. Quiere decir que 40 por 2. Entonces, las entradas de horas son 25 trabajadores, 40 por 2, son 2.000 horas que utilizaron para hacer 2.300 aparatos. Entonces, son 2.300 aparatos entre 2.000 horas, esto me da 1,5 aparatos horas. Y ese es el pedido de la Marina. Y el pedido del Ejército pidió 5.500 aparatos que se necesitaron 35 trabajadores durante 3 semanas. Entonces sería 35 por 3 por 40, esto me da 4.200. Quiere decir que la productividad son de 5.500 aparatos entre 4.200 horas, es 1,31 aparatos horas. Quiere decir que en el periodo del Ejército los trabajadores fueron más eficientes que en el periodo de la Marina porque es mayor. Recuerde que siempre debemos tomar el mayor. Aquí hay otro ejercicio que es similar, que dice la empresa Solo Música, pues dedica a la elaboración de vídeos y CD para comprobar una participación de la empresa Vinilo S.A. dedicada a la grabación de vídeos musicales. La plantilla de esta última empresa está formada por 35 trabajadores y con una jornada de 7 horas diarias y 300 días al año y su producción media es de 42.250 vídeos. Entonces la dirección de Solo Música considera que el proyecto de compra solo sería interesante si la productividad de vinilo supera la media del sector que está cifrada en un vídeo. Entonces lo que tenemos que decir es 4.200 vídeos, tenemos 35 trabajadores por 7 días por 300. Esto quiere decir que yo estoy por debajo de la media del sector, por lo que mi sugerencia es que hay que mejorar las máquinas con tecnologías más eficientes y mejorar la formación de los trabajadores para que sea rentable, para que la empresa sea competitiva en relación a la media del mercado. Por último, aquí hay unos ejercicios de eficiencia y de eficacia, donde la eficacia es la capacidad de alcanzar un objetivo al 100% de calidad y la eficacia y la eficiencia es ser eficaz con el menor recurso disponible. Tenemos un empleado que atiende 40 clientes por día, hoy atendió 30 de 50 que llegaron, 5 presentaron quejas ante la administración de la empresa. Hallar la eficacia y la eficiencia y el porcentaje de calidad de atención. Entonces la eficiencia pues son 30 trabajadores entre 40 me da el 75%, pero la calidad, si yo tenía 30 pero 5 presentaron quejas, quiere decir que yo en realidad lo que hice bien fueron 25, entonces sería 25 entre 30, o sea, la calidad fue del 83%. Y la eficacia, pues, de la misma forma. Si la eficacia es ser eficaz con los mejores recursos disponibles, pues yo en realidad lo que atendí bien fueron 25 clientes entre 40 clientes que atendió ese empleado, pues la eficiencia de ese empleado fue el 62,5%. Siempre que dan este tipo de ejercicio hay que restarle las quejas al número de personas que se atendieron y ese sería el valor que se utiliza tanto para calcular el porcentaje de calidad como para calcular la eficiencia.
Hay otro ejercicio que es el tiempo estándar para un ensamblaje de 5 minutos de ensamble. Un trabajador tiene una jornada de 8 horas y le dan 30 minutos para refrigerio. Al final de la jornada el trabajador reporta lo siguiente: hay una producción de 60 ensambles, las máquinas mal logradas media hora. Falta de material, 30 minutos. Piezas rechazadas por calidad, 5. Allá la eficiencia y la eficacia del trabajador, la productividad de la maquinaria y los porcentajes de tiempo perdido. Tenemos que las piezas en realidad usted tenía 8 horas, pero le dan 30 minutos para refrigerio. O sea, quiere decir que en realidad son 7,5 horas. Esas 7,5 horas, si yo tengo, me dicen que tengo un valor estándar de 5 minutos por ensamble, entonces yo lo que tengo que calcular es ese valor de esas, en realidad, de cuántas piezas es lo que yo tendría que hacer. Entonces, lo que multiplicamos es... Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, primero que todo, pues, calculamos de dónde salen estos 450 minutos, pues de multiplicar 7,5 horas por 60, porque una hora tiene 60 minutos, entonces multiplicamos 7,5 por 60, esto nos da 450 y lo dividimos entre el tiempo de ensamblaje, que es 5, y esto nos da que en esas 7,5 horas se van a fabricar 90, o el trabajador podría ensamblar 90 piezas. Calculamos luego la eficiencia del trabajador. Tenemos aquí que dice que la producción son de 60 ensambles y eso lo dividimos entre el tiempo de piezas que pueden haber. Entonces vamos a mirar también cuál es ese tiempo que tengo yo disponible. Ya tengo 8 horas menos media hora de descanso, tengo 7 horas y media. Tengo, por otra parte, media hora menos también por falta de material, entonces tengo 7 horas y luego tengo media hora de que la máquina está mal lograda, entonces en realidad lo que el proceso va a estar activo es de 6,5 horas, lo multiplico por 60, eso me da 390 y eso lo divido entre el tiempo de ensamblaje que toma el tiempo estándar para ensamblar. Esto me da 78. En realidad, en lo que yo tengo, lo que piezas que yo podría hacer son 78. Entonces yo divido la producción de 60 entre 78 y calculo la eficacia del trabajador, que es del 76,9%. La eficiencia del trabajador, pues, de esas 60 piezas, hay 5 que son rechazadas por control de calidad. En realidad, entonces son 55 y divido entre 78, pues la eficiencia del trabajador es de 70,58. La productividad de la maquinaria, pues tenemos estas 55 piezas que son las que se pudieron hacer entre el total inicial que se podían producir en las 7 horas y 9 del 90%. Quiere decir que la maquinaria solamente ha trabajado a una productividad del 61,1%. Si tomamos en cuenta la falta de material, tomando en cuenta los tiempos, pues dice que por falta de material he perdido 30 minutos de esos 450 minutos de las 7 horas y media, pues la falta de material me ha ocasionado una
una pérdida del 6.7% de mi productividad, y de la maquinaria malograda pues lo calculo de la misma forma. Tengo maquinaria malograda media hora también, dividido media hora, que son 30 minutos, dividido en 450 minutos, que fueron los primeros que he calculado aquí. Quiere decir que la maquinaria malograda también me hizo perder un 6.7% de mi productividad. Son ejercicios muy sencillos, son ejercicios que lo único que tenemos que aprender es a sacar los valores. Entonces les recuerdo que este 450 nace de multiplicar 7,5 horas por 60 minutos. Eso me da 450 minutos. Este 6,5 horas nace de estas 7,5 horas. Tenemos 8 menos media hora que le dan de descanso, son 7,5 horas. A eso le tengo que restar la media hora de la maquinaria malograda, o sea, me quedan 7, y otra media hora por falta de material, y en realidad el tiempo efectivo es de 6,5 horas, que es el que está calculado aquí. Entonces 6,5 multiplicado por 60 me da 390, dividido entre el tiempo de ensamblaje, que es 5, esto me da 78. Y con esos datos pues ya empiezo a calcular, recordando que la eficiencia, la eficacia, te decía que la producción era de 60 entre 78 piezas que realmente lo que puede producir. Esto me da 76,5, y la eficiencia, aquí hay que restar las piezas que fueron rechazadas por control de calidad. Entonces 60 menos 5, 55,55, y lo divido entre el tiempo y las piezas que se podían producir, o sea que la eficiencia es del 70,5%. Bueno, otro ejercicio similar al anterior sería este, en el cual un trabajador produciendo y abasteciendo de materiales produce 100 piezas por turno. Si le coloca un ayudante para abastecerlo, produce 130 piezas por turno. ¿Cuál es el incremento de producción y de la productividad hombre? ¿Y cuál es la capacidad disponible del ayudante? ¿Y cuántas máquinas puede atender? Si atiende todas, ¿cuál es la productividad hombre? Y ahí se ha instalado 5 máquinas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que son 130 piezas turno entre 100 piezas turno, entonces hay una producción del 30%. Dice que la máquina, bueno, los datos los calculamos de dividir la producción, pues en un principio se aumentó 130, entre 100 que tenía, pues se ha aumentado un 30%. Y vemos cuál es esa capacidad utilizada. Dividimos este 30 entre 130 piezas, eso nos da un 23.8%. Si restamos 100 menos 23.8, la disponibilidad que se tiene es del 26.2%. Y la productividad del hombre, pues son estos 130 entre 200 piezas que tendría que hacer 2 hombres. Pues esto quiere decir que es que es la productividad menos la del hombre, pues sería la capacidad que se tiene menos la capacidad, como si yo cada hombre me estuviera produciendo 100 piezas, sería 200, pero este valor de productividad hombre que me da negativo del 35% no lo vamos a tomar en cuenta para los demás cálculos, porque es un supuesto de que cada persona estuviera haciendo 100 unidades. Entonces, lo que hacemos es que la producción de 2 personas es de 130, la contribución del ayudante es de 30 sobre 30, un 23.8%, la disponibilidad del ayudante es 100 menos 23 de 76.2%, que es lo que he puesto aquí. La maquinaria a atender sería este 76,23 entre lo que puede hacer el ayudante, que es 23,8, o sea que podría atender como máximo 3 máquinas más. La producción de 4 máquinas con ayudantes de 130 por 4, o sea 520, y la producción
hombres de 520 entre 5, o sea, 104 piezas, o sea, aumentaría un 4% si yo le pongo un ayudante. No es una producción que sea relevante para una empresa, por lo cual habrá que valorar en dinero a ver si el coste de esa segunda persona representa un beneficio para la empresa, o de lo contrario, pues seguirlo haciendo como la empresa lo estaba haciendo hasta ahora.